Hay personas que no quieren ganarte, quieren verte pequeño, quieren humillarte, ridiculizarte, hacerte sentir insuficiente delante de otros. Y lo peor es que muchas veces lo logran. Te congelas, no reaccionas. Horas después piensas, debí decir esto, debí responder aquello. Pero escucha esto con atención. La verdadera destrucción no ocurre cuando gritas más fuerte. Ocurre cuando esa persona descubre que no pudo romperte. Porque el golpe más devastador para alguien que quiso humillarte es verte crecer sin necesitar vengarte. Hoy vas a aprender algo peligroso, cómo destruir psicológicamente a quien te humilló, sin mover un dedo, sin insultos, sin peleas, sin rebajarte, solo usando algo que muy pocos dominan, el control absoluto de ti mismo. La humillación es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano, y no porque hiera el cuerpo, sino porque golpea algo mucho más profundo, la identidad. Porque cuando alguien intenta humillarte, no solo quiere hacerte sentir mal, quiere alterar la manera en que te ves a ti mismo, quiere sembrar duda, quiere que por unos segundos te sientas menos inteligente, menos importante, menos valioso, menos digno. Y lo más inquietante es que muchas veces ocurre delante de otros, porque la humillación casi siempre tiene espectadores. Puede pasar en una oficina, en una reunión familiar, en una relación, en redes sociales, en el colegio, con amigos, y normalmente sucede de forma rápida. Un comentario, una burla, una mirada, una frase disfrazada de chiste. Relájate, solo estoy bromeando. Pero no era una broma, porque las bromas sanas hacen reír a todos. La humillación hace reír a unos, mientras destruye a otro por dentro. Y aquí comienza el verdadero problema. La mayoría de las personas no entiende qué ocurre psicológicamente en ese momento. Creen que el dolor viene de las palabras, pero no. El dolor viene de la exposición, de sentir que otros te vieron vulnerable, porque el cerebro humano interpreta la humillación pública como una amenaza social. Y durante miles de años, ser rechazado socialmente significaba peligro, significaba aislamiento, debilidad, supervivencia. Por eso una simple humillación puede quedarse en tu mente durante años. Por eso recuerdas conversaciones de hace tiempo, momentos exactos, toneladas de detalles. La mente no olvida fácilmente aquello que hirió el ego frente a otros. Y mientras tú revives la escena una y otra vez, la otra persona muchas veces ya siguió con su vida. Ahora escucha esto cuidadosamente. Las personas que humillan a otros no siempre son fuertes. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, porque quien necesita reducirte públicamente normalmente intenta elevarse a sí mismo. Es una compensación psicológica, un intento desesperado de sentirse superior. Y hay algo que debes entender. Las personas emocionalmente sanas no sienten necesidad de aplastar a otros para sentirse valiosas. No necesitan ridiculizar, no necesitan exhibir poder, no necesitan hacerte sentir pequeño. Quien está en paz consigo mismo no disfruta humillando, pero quien vive lleno de inseguridades, sí, porque humillar genera una sensación temporal de control. Y algunas personas son adictas a eso, adictas a sentirse dominantes, adictas a tener atención, adictas a controlar emocionalmente a otros. Por eso existen personas que constantemente usan sarcasmo, críticas disfrazadas, comentarios pasivo-agresivos, burlas inteligentes, indirectas o pequeños ataques frente a otros. Y lo hacen porque descubrieron algo. La humillación pública genera poder social momentáneo, especialmente frente a personas inseguras. Pero aquí viene la parte más peligrosa. La humillación solo funciona completamente cuando tú la aceptas internamente. Y esto cambia todo, porque dos personas pueden recibir exactamente el mismo ataque y reaccionar de maneras totalmente distintas. Una se rompe, la otra simplemente observa. ¿Por qué? Porque el verdadero impacto no depende solo del agresor, depende de cuánto validas emocionalmente sus palabras. Y aquí es donde casi todos pierden el control, porque después de ser humillado, el ego entra en estado de emergencia, quiere defenderse inmediatamente, quiere recuperar dignidad rápido, quiere demostrar valor delante de todos. Y entonces llegan las peores decisiones: gritar, discutir, justificarse, atacar, explicarse demasiado o reaccionar emocionalmente. Y en ese instante,
la otra persona gana, porque consiguió exactamente lo que buscaba, controlar tu estado emocional. Observa esto con atención. Las personas manipuladoras estudian reacciones, miran qué te afecta, qué te duele, qué te hace perder estabilidad, y cuando descubren un punto vulnerable, presionan ahí una y otra vez. Por eso muchas humillaciones parecen tan precisas, porque normalmente no son accidentales, son calculadas, especialmente cuando vienen de alguien que te conoce, una pareja, un amigo, un compañero, un familiar. Ellos saben exactamente dónde golpear, y justamente por eso tu reacción lo cambia todo, porque cuando reaccionas con desesperación, confirmas la herida, pero cuando mantienes control, rompes el patrón psicológico. Y aquí aparece una verdad que pocas personas entienden. El verdadero poder no está en humillar de vuelta, está en no convertirte en la misma clase de persona que intentó destruirte, porque cualquiera puede explotar, cualquiera puede insultar, cualquiera puede perder el control, pero muy pocos pueden sostener dignidad bajo presión, muy pocos pueden mirar una provocación y permanecer tranquilos, y esa calma intimida muchísimo más de lo que imaginas, porque descoloca, confunde. La mayoría espera reacción inmediata, espera verte alterado, pero cuando no lo consigue, empieza a sentirse insegura, empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionó? No pude afectarlo, tiene más control que yo. Y en ese momento, la dinámica psicológica cambia completamente. Por eso las personas más peligrosas emocionalmente no son las más agresivas, son las más serenas, las que no necesitan demostrar nada, las que entienden que perder el control por alguien más es entregar poder. Y desde hoy debes recordar esto: cada vez que alguien intenta humillarte, en realidad te está haciendo una pregunta silenciosa. La pregunta es: ¿puedo controlar tus emociones? Y tu reacción es la respuesta. Después de una humillación, la mayoría de las personas entra en guerra consigo misma, y casi nadie lo nota, porque por fuera intentan actuar normales, pero por dentro la mente no se detiene. Repite la escena una y otra vez: las palabras, las miradas, las risas, el silencio incómodo, y entonces aparece la obsesión. Debí responder, debí defenderme, debí humillarlo de vuelta. Y ahí comienza el verdadero peligro, porque el ego herido odia sentirse impotente, odia perder estatus, odia verse vulnerable. Entonces quiere recuperar poder inmediatamente, y por eso tanta gente termina reaccionando de maneras que después lamenta. Mensajes impulsivos, discusiones innecesarias, publicaciones indirectas, explosiones emocionales, intentos desesperados de demostrar valor, todo por una sola razón: el ego quiere reparar la herida lo más rápido posible. Pero aquí está la trampa psicológica. Cuando reaccionas desde la herida, dejas de pensar con claridad, empiezas a actuar emocionalmente, y una persona emocionalmente descontrolada es extremadamente fácil de manipular. Quien te humilló probablemente esperaba exactamente eso: tu reacción, tu enojo, tu desesperación, tu necesidad de defenderte, porque cuando alguien logra alterar tus emociones, siente poder, y mientras tú intentas recuperar dignidad, sin darte cuenta, sigues jugando el juego que esa persona creó. Ese es el error que arruina a casi todos: creer que deben responder inmediatamente para recuperar valor. No, el valor no se recupera reaccionando impulsivamente, se recupera manteniendo el control cuando todo dentro de ti quiere explotar. Observa cómo actúa la mayoría después de ser humillada. Se obsesiona, empieza a construir conversaciones imaginarias en su cabeza, discute mentalmente durante horas, piensa estrategias, fantasea con venganzas, imagina el momento perfecto para poner a esa persona en su lugar, y mientras tanto, la otra persona sigue ocupando espacio en su mente, energía, tiempo, emociones. Eso significa que, aunque físicamente ya no esté presente, psicológicamente sigue controlando parte de su vida, y eso es devastador, porque una de las formas más peligrosas de esclavitud es la obsesión emocional. Ahora escucha esto con mucha atención. La desesperación por demostrar valor normalmente produce el efecto contrario, porque cuanto más
más intentas convencer a otros de tu importancia, más inseguridad transmites. Las personas verdaderamente fuertes no necesitan perseguir validación desesperadamente, no necesitan ganar cada discusión, no necesitan responder cada ataque, no necesitan explicar constantemente quiénes son. Su estabilidad habla sola, pero alguien herido emocionalmente siente una necesidad urgente de ser entendido, aprobado o reivindicado, y ahí pierde poder, porque quien controla tu necesidad de validación controla tus emociones. Por eso algunas personas provocan, insisten, presionan, se burlan, no porque sean invencibles, sino porque saben que la mayoría reacciona emocionalmente, y cuando alguien reacciona emocionalmente, se vuelve predecible, empieza a actuar desde el orgullo, desde la rabia, desde la necesidad de recuperar dignidad, y una mente dominada por emociones intensas comete errores, dice demasiado, hace demasiado, se expone demasiado, mientras que la persona calmada observa, piensa y mantiene el control de la situación. Aquí es donde nace el silencio inteligente, no el silencio cobarde, no el silencio reprimido, el silencio estratégico, ese que entiende algo profundamente importante. No toda batalla merece una reacción, porque algunas personas no buscan diálogo, buscan acceso emocional, quieren entrar en tu mente, alterar tu paz, convertirse en el centro de tus pensamientos, y cuando tú reaccionas impulsivamente, les abres la puerta. Por eso el autocontrol tiene tanto poder, porque rompe expectativas. La mayoría espera verte alterado, esperan que pierdas compostura, esperan que demuestres dolor, pero cuando respondes con calma, o incluso con silencio, la dinámica psicológica cambia completamente. La otra persona ya no sabe dónde entrar, ya no sabe cómo controlarte, y eso desespera muchísimo más de lo que imaginas. Debes entender algo que puede cambiar tu vida. Hay personas que nunca se arrepentirán de haberte humillado, pero sí pueden arrepentirse de no haber podido destruirte. Y para lograr eso, necesitas dejar de reaccionar desde el ego herido, porque cada reacción impulsiva entrega información, entrega vulnerabilidad, entrega emociones, entrega control. En cambio, la calma confunde, la calma intimida, y la calma demuestra algo poderoso, que tu estabilidad emocional vale más que cualquier provocación. Existe algo que muy pocas personas entienden, y que puede destruir completamente el juego psicológico de quien intentó humillarte: la indiferencia. Pero no la indiferencia fingida, no esa actuación exagerada donde alguien intenta parecer frío mientras por dentro está consumiéndose. No, estamos hablando de una indiferencia real, una calma profunda, un estado mental donde dejas de necesitar demostrar algo, porque aquí está la verdad. La humillación necesita una recompensa emocional para sentirse poderosa, necesita ver impacto, necesita notar dolor, rabia, descontrol, inseguridad. Por eso, quien intenta humillarte siempre está observando tu reacción, tus ojos, tu tono de voz, tu lenguaje corporal. Está buscando confirmación de que logró entrar en tu mente, y cuando la consigue, se siente poderoso. Ahora imagina lo contrario. Imagínate que alguien intenta provocarte, esperando desestabilizarte, y no obtiene nada, ni discusión, ni desesperación, ni necesidad de defenderte, solo calma, solo control, solo una presencia que no se rompe. Eso cambia completamente la dinámica psicológica, porque en ese instante, la persona que quería hacerte sentir pequeño empieza a sentirse invisible, y pocas cosas hieren más el ego humano que sentirse irrelevante. La mayoría de las personas cree que el odio es lo opuesto al amor, pero no lo es. El verdadero opuesto es la indiferencia, porque el odio todavía implica interés emocional, todavía significa que alguien ocupa espacio en tu mente. La indiferencia, en cambio, elimina importancia, y para alguien que intentó humillarte, eso es insoportable, porque esa persona quería convertirse en el centro de tu emoción, quería alterar tu paz, dominar tu estado mental, condicionar tu conducta, pero cuando descubres que ya no tiene acceso emocional a ti, pierde el control. Y aquí ocurre algo muy interesante psicológicamente. Muchas personas se vuelven más agresivas cuando las ignoras, más provocadoras, más insistentes, más crueles incluso. ¿Sabes por qué? Porque sienten que están perdiendo poder. La reacción emocional era su alimento, y cuando desaparece, entran en frustración, empiezan
empiezan a presionar más fuerte intentando recuperar impacto. Es como alguien golpeando una puerta que antes se abría fácilmente y ahora permanece cerrada. Eso desespera, especialmente a personas manipuladoras, porque quien manipula emocionalmente necesita sentir control constante, necesita saber que puede alterar tu estado interno cuando quiera. Por eso algunas personas lanzan indirectas, hacen comentarios pasivo-agresivos, intentan provocar celos, buscan llamar tu atención o crean conflictos innecesarios, no siempre porque te odien, a veces simplemente porque no soportan perder influencia sobre ti, y cuando descubren que ya no reaccionas igual, su ego entra en conflicto, empiezan a preguntarse, ya no le afecto, me superó, perdí importancia, ¿por qué ya no puedo alterarlo? Y esas preguntas consumen muchísimo más de lo que imaginas. Ahora escucha esto cuidadosamente, la indiferencia verdadera no nace del orgullo, nace de la sanación, porque fingir indiferencia mientras estás obsesionado por dentro no funciona. La otra persona lo siente, la energía desesperada siempre se nota. Por eso el verdadero poder aparece cuando genuinamente dejas de necesitar aprobación, reconocimiento, venganza o validación emocional. Ahí te vuelves peligroso psicológicamente, porque ya no reaccionas desde la herida, reaccionas desde la conciencia. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces, la mejor manera de ganar es dejar de jugar, no responder, no perseguir, no justificarte, no entrar en guerras inútiles, simplemente continuar tu vida con tranquilidad, porque mientras algunos viven obsesionados intentando controlar a otros, las personas realmente fuertes se enfocan en controlarse a sí mismas, y eso genera una presencia muy distinta. Una presencia que intimida sin levantar la voz. Piensa en esto, que destruye más a alguien que intentó humillarte, verte peleando desesperadamente por demostrar valor, o verte en paz, feliz, estable, avanzando, como si ya no tuviera poder sobre ti. Exactamente, porque cuando alguien descubre que no logró romperte, empieza a enfrentarse a su propia impotencia, y la impotencia es una de las sensaciones más difíciles de soportar para el ego. Por eso la indiferencia genuina es uno de los niveles más altos de poder emocional, porque significa que finalmente entendiste algo esencial. No todas las personas merecen acceso a tu energía, y el día que alguien pierde acceso a tus emociones, también pierde gran parte de su poder sobre ti. El silencio es una de las armas psicológicas más incomprendidas que existen, porque la mayoría cree que guardar silencio significa debilidad. Creen que si no respondes, pierdes, que si no te defiendes inmediatamente, quedas por debajo. Pero no siempre es así. Hay silencios que nacen del miedo y hay silencios que nacen del poder. Y la diferencia entre ambos se siente. El silencio débil ocurre cuando alguien calla porque está destruido por dentro, porque tiene miedo, porque no sabe qué decir, porque se siente inferior. Ese silencio transmite inseguridad. Pero existe otro tipo de silencio, uno mucho más peligroso. El silencio de alguien que sí podría reaccionar, pero decide no hacerlo. El silencio de alguien que no necesita demostrar nada. Ese silencio intimida, porque rompe completamente las expectativas. La mayoría de las personas espera reacción inmediata, espera enojo, discusión, defensa, espera que pierdas estabilidad emocional. Pero cuando alguien intenta provocarte y tú permaneces tranquilo, la mente del agresor entra en conflicto, empieza a sentirse incómoda, porque ya no sabe cómo leíste la situación, ya no sabe si te afectó, si la ignoraste, o si simplemente estás demasiado por encima emocionalmente como para caer en el juego, y esa incertidumbre destruye egos. Observa esto con atención. Las personas manipuladoras necesitan información emocional, necesitan leer tus reacciones para saber cómo controlarte. Por eso estudian tus expresiones, tus cambios de tono, tus inseguridades, tus impulsos y tus límites emocionales. Cada reacción tuya les entrega datos. Pero cuando mantienes calma absoluta, la lectura se vuelve imposible, y eso desespera muchísimo, porque ahora no tienen acceso a tu mente,
Piensa en cuántas veces alguien intentó provocarte esperando una explosión emocional. Tal vez querían verte alterado frente a otros, tal vez querían hacerte quedar mal o demostrar superioridad, pero cuando respondes con serenidad, la escena cambia completamente. De pronto, la persona agresiva empieza a verse inestable, impulsiva, necesitada, desesperada por atención, y tú, sin levantar la voz, empiezas a transmitir control. Ese es el poder del silencio inteligente. No necesita gritar para dominar la situación. Música tensa. Ahora bien, esto no significa permitir abusos eternamente. No significa convertirte en alguien pasivo. Significa entender algo mucho más profundo. No todas las batallas merecen acceso a tu energía emocional, porque cada vez que reaccionas impulsivamente, entregas poder, entregas atención, tiempo, estabilidad mental, y muchas personas viven exactamente de eso, de alterar emociones ajenas para sentirse importantes. Por eso algunos individuos provocan constantemente, porque necesitan sentir impacto, necesitan confirmar que todavía pueden mover algo dentro de ti, y cuando descubren que ya no pueden hacerlo, entran en frustración psicológica. Hay algo que debes entender: la calma bajo presión es una forma de dominio, porque cualquiera puede mantener compostura cuando todo está bien, pero muy pocos pueden conservar dignidad cuando alguien intenta romperlos emocionalmente. Y justamente ahí se revela el verdadero nivel de fortaleza mental de una persona, no en la comodidad, sino en la provocación. Piensa en las personas que más respeto generan. Rara vez son las más escandalosas, no son las que reaccionan por todo, no son las que necesitan demostrar superioridad constantemente. Generalmente son personas que transmiten estabilidad, presencia, control interno, personas que incluso bajo presión mantienen una energía firme, y eso produce algo muy poderoso: autoridad emocional, porque cuando alguien demuestra que puede controlar sus emociones, automáticamente proyecta fuerza psicológica. Ahora escucha esto cuidadosamente: el silencio también obliga a la otra persona a enfrentarse consigo misma, porque cuando no reaccionas, ya no puede esconderse detrás del conflicto, ya no puede distraerse con tu enojo, ahora debe convivir con su propia conducta. Y muchas veces, eso resulta mucho más incómodo de lo que imaginas, especialmente cuando el tiempo pasa y tú sigues avanzando con tranquilidad, porque entonces aparece una realidad insoportable para quien intentó humillarte, no logró destruirte, y descubrir que alguien sobrevivió a tu intento de quebrarlo puede herir profundamente el ego. Por eso el silencio correcto no es vacío, es presencia controlada, es demostrar, sin palabras, que tu paz mental vale más que cualquier provocación barata. Y cuando alguien entiende que ya no puede manipular tus emociones, empieza a perder poder sobre ti. La mayoría de las personas entienden mal la venganza. Creen que vengarse es devolver el golpe, humillar de vuelta, hacer sufrir al otro, ganar una discusión, exponer, demostrar superioridad. Pero con el tiempo descubres algo mucho más profundo. Nada de eso sana realmente, porque incluso cuando ganas una pelea emocional, la herida sigue ahí, y eso ocurre porque el verdadero problema nunca fue la otra persona. El verdadero problema fue el impacto que tuvo sobre ti. Por eso la transformación personal es la forma más poderosa de destruir cualquier intento de humillación, porque convierte el dolor en evolución, y ahí cambia todo. La mayoría de las personas, después de ser humillada, queda atrapada en el pasado. Se obsesiona con lo ocurrido, con lo que debió decir, con cómo habría podido evitarlo. Pero mientras viven atrapadas reviviendo el golpe, dejan de construir su futuro. Y eso es exactamente lo que destruye vidas lentamente, no la humillación en sí, sino quedarse emocionalmente estancado en ella. Ahora imagina algo diferente. Imagina que tomas toda esa rabia, toda esa frustración, toda esa sensación de impotencia, y la conviertes en disciplina, en crecimiento, en autocontrol, en enfoque. De pronto, la energía que antes te destruía empieza a construirte, y ahí nace algo extremadamente poderoso, porque las personas más fuertes emocionalmente muchas veces nacieron de momentos donde fueron subestimadas, ridiculizadas o heridas profundamente. La diferencia es que no se quedaron viviendo en el dolor, lo transformaron.
Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas quieren venganza, porque en el fondo todavía necesitan validación de quien las lastimó. Todavía quieren demostrar valor, quieren ser reconocidas, quieren que el otro admita que estaba equivocado. Pero cuando realmente evolucionas, dejas de necesitar todo eso, porque ya no construyes tu valor basado en opiniones ajenas, y ese nivel de libertad emocional es aterradoramente poderoso. Piensa en esto, ¿qué destruye más a alguien que intentó humillarte? ¿Verte consumido por el resentimiento o verte transformándote en alguien más fuerte, más estable, más disciplinado, más seguro, más exitoso? Exactamente, porque quien esperaba verte roto no sabe cómo reaccionar cuando te ve evolucionar. Y aquí ocurre algo muy interesante psicológicamente. El tiempo cambia las posiciones. La persona que hoy se siente superior, mañana puede sentirse profundamente vacía. Y la persona que hoy fue humillada puede convertirse en alguien imposible de ignorar. Pero eso solo sucede cuando eliges crecer, en lugar de quedarte atrapado en la herida. La transformación verdadera es silenciosa. No necesita anunciarse, no necesita indirectas, no necesita demostrar nada en redes sociales, no necesita aprobación constante. Simplemente ocurre. Un día empiezas a entrenar, a estudiar más, a cuidar tu mente, a controlar tus emociones, a elevar tus estándares, a proteger tu energía, y poco a poco te conviertes en alguien distinto, alguien que ya no reacciona igual, alguien que ya no se quiebra tan fácil, alguien que ya no depende emocionalmente de la opinión de otros. Y entonces entiendes algo increíble: la humillación que casi te destruye terminó convirtiéndose en el punto donde comenzaste a cambiar. Porque a veces las experiencias más dolorosas también son las que despiertan versiones más fuertes de nosotros mismos. No porque el dolor sea bueno, sino porque obliga a ver la realidad, obliga a crecer, obliga a desarrollar fortaleza emocional. Y las personas que aprenden a transformar dolor en evolución terminan desarrollando una presencia distinta, más tranquila, más firme, más difícil de manipular. Ahora escucha esto cuidadosamente. La mejor venganza no es que quien te humilló sufra. La mejor venganza es que ya no tenga poder psicológico sobre ti. Ese es el verdadero triunfo, porque cuando alguien deja de controlar tus emociones, pierde acceso a tu mente, y desde ese momento, tu vida deja de girar alrededor de la herida y empieza a girar alrededor de tu crecimiento. Por eso las personas más inteligentes no desperdician años intentando destruir enemigos. Usan esa energía para construirse a sí mismas, porque al final, la transformación silenciosa siempre habla más fuerte que cualquier venganza impulsiva. La mayoría cree que el arrepentimiento aparece cuando alguien recibe el mismo daño que causó, pero no siempre funciona así. Muchas personas pueden justificar sus acciones, pueden minimizar el daño, pueden convencerse de que tenían razón. Sin embargo, existe algo mucho más poderoso que el castigo: la comparación. Porque el arrepentimiento más profundo nace cuando alguien observa, con el paso del tiempo, las consecuencias reales de lo que hizo. Quien te humilló esperaba algo de ti, esperaba verte roto, inseguro, pequeño, estancado, esperaba convertirse en una cicatriz permanente en tu vida. Y por eso muchas personas disfrutan humillando, porque sienten que tienen poder para definir emocionalmente a otros. Pero cuando el tiempo pasa y tú no te destruyes, la historia cambia, especialmente cuando empiezas a evolucionar, porque llega un momento donde la persona que intentó reducirte empieza a observarte desde lejos y nota cambios. Nota tu tranquilidad, tu madurez, tu disciplina, tu seguridad, tu estabilidad emocional. Y entonces aparece una pregunta silenciosa que golpea muy fuerte. ¿Cómo alguien que intenté destruir terminó fortaleciéndose? Esa pregunta pesa muchísimo más que cualquier insulto, porque obliga a enfrentar una realidad incómoda. No pudo detenerte. Y aquí debes entender algo importante. El verdadero arrepentimiento rara vez nace de tus palabras, nace de tu evolución, porque las palabras pueden discutirse, negarse, ignorarse, pero los resultados no. No puedes discutir la transformación de alguien que logró levantarse, y eso tiene un impacto psicológico enorme.
especialmente en personas que necesitaban sentirse superiores para sostener su ego. Piensa en esto, muchas personas basan su identidad en comparación constante. Necesitan sentir que están por encima de otros, más inteligentes, más fuertes, más importantes. Por eso humillan, porque disminuir a alguien les da una sensación temporal de valor. Pero cuando la persona que intentaron hacer sentir inferior termina creciendo más que ellas, la narrativa interna se rompe y ahí aparece el arrepentimiento silencioso. No siempre lo admitirán, de hecho, muchas veces fingirán indiferencia, pero internamente la comparación empieza a consumirlas, porque ahora deben convivir con una idea incómoda. Tal vez subestimé a alguien que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Ahora escucha esto cuidadosamente. No necesitas perseguir ese arrepentimiento. No necesitas demostrar nada, porque cuando alguien vive obsesionado, intentando que otro se arrepienta, todavía sigue emocionalmente atrapado. Y esa dependencia destruye paz mental. El verdadero poder aparece cuando dejas de vivir para impresionar a quien te lastimó. Cuando tu crecimiento deja de ser una venganza y se convierte en una decisión personal, ahí todo cambia. Porque ya no mejoras para demostrar, mejoras porque entendiste tu valor. Y aquí está una de las lecciones más importantes de todas. La vida siempre termina revelando quién trabajó en sí mismo y quién vivió destruyendo a otros. El tiempo expone inseguridades, expone vacíos, expone máscaras. Hay personas que parecían poderosas porque controlaban emocionalmente a otros, pero cuando pierden esa capacidad, se sienten vacías. Mientras tanto, quienes aprendieron a dominarse a sí mismos, desarrollan algo mucho más sólido, paz. Y no existe mayor derrota para alguien que quiso romperte que verte en paz sin necesitar su aprobación. Porque en el fondo, las personas que humillan constantemente esperan dejar marcas permanentes, esperan convertirse en traumas, en inseguridades, en límites emocionales. Pero cuando descubren que no pudieron definir tu destino, algo dentro de ellas se quiebra, especialmente si tú nunca necesitaste vengarte para avanzar. Por eso la mejor manera de hacer que alguien se arrepienta no es perseguirlo con odio, es construir una vida tan sólida que su intento de destruirte termine viéndose pequeño, tan pequeña como la mentalidad que necesitó humillar para sentirse importante. Y al final, la verdad siempre aparece, porque quien dedica su vida a destruir a otros termina enfrentándose a sí mismo, mientras que quien transforma el dolor en crecimiento termina convirtiéndose en alguien imposible de romper. Hay algo que la mayoría de las personas subestima: el poder de desaparecer emocionalmente. No hablamos de huir, no hablamos de actuar con orgullo infantil. Hablamos de algo mucho más profundo: retirar tu energía de lugares donde constantemente intentan destruir tu paz. Porque algunas personas no sobreviven gracias al amor, sobreviven gracias al acceso emocional. Necesitan sentir que todavía pueden afectarte, que todavía ocupan espacio en tu mente, que todavía pueden alterar tus emociones cuando quieran. Y mientras tengan acceso a eso, seguirán intentándolo. Por eso tu ausencia puede convertirse en el golpe psicológico más fuerte de todos. Porque cuando alguien acostumbra a controlar tus reacciones y de pronto ya no puede encontrarte emocionalmente, entra en conflicto, ya no sabe qué piensas, qué sientes o si todavía tiene importancia para ti. Y la incertidumbre consume muchísimo más que una pelea. La mayoría cree que responder constantemente demuestra fortaleza, pero muchas veces ocurre lo contrario, porque responder todo, explicarlo todo, justificarte siempre, significa que sigues entregando acceso a tu energía mental. Y quien controla tu atención, controla parte de tu vida. Por eso las personas verdaderamente fuertes aprenden algo fundamental: no todas las personas merecen presencia ilimitada en tu mundo emocional. Algunas necesitan distancia, silencio, ausencia. Ahora escucha esto cuidadosamente. Tu ausencia no solo afecta a quien quiso humillarte, también te transforma a ti. Porque cuando dejas de exponerte constantemente a dinámicas tóxicas, tu mente empieza a recuperar claridad, tu energía cambia, tu autoestima se reconstruye, tu ansiedad disminuye y entonces descubres algo impactante. Muchas heridas
seguían abiertas, porque seguías permitiendo acceso constante a quien las provocaba. Hay personas que vuelven una y otra vez a lugares donde las destruyen emocionalmente, buscando validación, cierre, reconocimiento, una disculpa que probablemente nunca llegará, pero mientras sigues regresando, la herida no sana, porque nadie puede curarse completamente mientras permanece conectado a lo que lo rompe. Y justamente por eso, la distancia emocional tiene tanto poder, porque corta el ciclo de provocación, de dependencia, de desgaste psicológico. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando alguien pierde acceso a ti, muchas veces empieza a perseguir nuevamente tu atención. Aparecen mensajes inesperados, indirectas, provocaciones, intentos de reabrir contacto. ¿Por qué? Porque algunas personas no extrañan tu amor, extrañan el control que tenían sobre ti, extrañan la capacidad de alterar tus emociones, y cuando ya no pueden hacerlo, sienten vacío. Pero debes tener cuidado, porque muchas veces, cuando una persona nota que está perdiendo influencia sobre ti, intensifica las provocaciones, intentará hacerte reaccionar, no porque seas importante para su paz, sino porque eres importante para su ego. Tu reacción le confirma poder, tu silencio le genera inseguridad, y ahí entiendes algo fundamental. No siempre tienes que ganar una batalla, a veces simplemente necesitas salir del juego, porque hay guerras emocionales que solo existen mientras participas. El conflicto necesita dos energías conectadas, pero cuando una de ellas desaparece, la dinámica se rompe, y eso puede resultar devastador para quien vivía alimentándose de tu atención. Ahora imagina esto: la persona que intentó humillarte esperaba seguir teniendo impacto sobre ti durante años, esperaba seguir ocupando espacio en tu mente, seguir condicionando tus emociones, seguir siendo una herida abierta, pero un día simplemente dejas de darle acceso, dejas de reaccionar, dejas de perseguir respuestas, dejas de necesitar explicaciones y continúas tu vida. Ese momento cambia todo, porque ahí recuperas algo que nunca debiste entregar, tu paz mental. Y al final, la ausencia emocional verdadera no nace del rencor, nace del respeto propio, de entender que proteger tu estabilidad mental es más importante que seguir demostrando algo a quien nunca supo valorarte. Porque quien aprendió a retirarse de lo que lo destruye, deja de ser manipulable, y una persona que ya no puede ser manipulada se convierte en alguien extremadamente difícil de controlar. Nunca olvides esto: la gente que humilla a otros normalmente está peleando guerras internas que nadie ve. Necesitan sentirse superiores porque en el fondo se sienten pequeños, por eso intentan reducirte, pero tú no necesitas destruirlos. La vida lo hará sola. Tu única misión es no destruirte a ti mismo intentando vengarte, porque el verdadero poder no es demostrar fuerza en un momento de rabia, es mantener dignidad cuando otros intentan quitártela. Y el día que entiendas eso, nadie volverá a tener poder sobre ti. La mejor manera de destruir a quien te humilló es convertirte en alguien que ya no puede ser humillado. Si este video te abrió los ojos, suscríbete, porque aquí no aprendemos a reaccionar, aprendemos a dominar la mente. Y recuerda, quien controla sus emociones, controla el juego.